Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Es un placer para mí poder estar nuevamente compartiendo con ustedes este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Tengo aquí, aunque ustedes no la ven, a mi derecha a mi esposa, doña Silvia, que les manda muchos saludos también. Y me gustaría compartir con ustedes un mensaje de Navidad y fin de año en tiempo de pandemias y de huracanes. En estas fiestas de Navidad y de fin de año tan cargadas de tradición que celebramos cada año con los famosos tamales, torrejas, pesebres, arbolitos de Navidad, Papá Noel, visita a los parientes, amigos, vecinos, llevando regalos, etcétera, etcétera. Definitivamente este año es totalmente diferente a los años anteriores. Tenemos que quedarnos en casa y guardar el distanciamiento social. Pero en Honduras, además de la pandemia, en noviembre sufrimos el azote de 2 semanas con 2 tormentas tropicales que devastó gran parte del país. La pandemia se llevó amigos, hermanos, familiares, se llevó la salud, el trabajo, también aumentó el desempleo y la pobreza. Aunque a todos nos sorprendió la pandemia, aún a los falsos profetas que profetizaban prosperidad para el 2020, ahora están calladitos. Para el 2021 no escuché todavía ningún profeta profetizando prosperidad ni nada de lo que estábamos acostumbrados. Así que bueno, si esa gente está callada, en silencio, ya la pandemia es una ganancia. Que no estén confundiendo al pueblo de Dios. Pero la pandemia no sorprendió a Dios, ni los huracanes tampoco, ni los terremotos, ni la caída de la economía. Justamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es la mayor prueba del control de Dios sobre el cosmos, sobre la naturaleza, sobre las estrellas, sobre el sol, la luna y también sobre los hombres. También el control de Dios sobre las enfermedades, sobre los reyes y señores que gobiernan el mundo. En Gálatas 4:4 y versículo 5 dice el apóstol Pablo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y acá la frase clave es: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Nadie sabe con certeza el día, la hora y mucho menos el año del nacimiento del Señor Jesús. Son fechas más o menos que, gracias a la ciencia, a la matemática y a algunos acontecimientos cercanos al nacimiento del Señor Jesús, los hombres trataron de hacer cálculo y de poner una fecha a su nacimiento. Año más, año menos, para el conocimiento humano, realmente en el plan de Dios no importa. Lo importante es que Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo. Jesús no nació ni un minuto después, ni un minuto antes de lo que Dios quería que naciera. Y Jesús vino para redimir a los seres humanos y cumplió su misión. O sea que todos estos acontecimientos que ocurrieron antes del nacimiento del Señor Jesús, los que ocurrieron después y los que están ocurriendo actualmente, incluida la pandemia, huracanes, guerras, terremotos, todo lo que pueda ocurrir en el mundo, y no solo en el mundo, sino en todo el universo, está bajo el control de Dios, hermanos. Todo, absolutamente todo está bajo el control de Dios. En Miqueas, capítulo 5 y versículo 2, aproximadamente 600 años antes del nacimiento del Señor, ya el profeta profetizó el lugar del nacimiento.
En Miqueas 5:2 dice la palabra, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. O sea, ya 600 años antes, ya el Señor avisó por medio del profeta. Y no solo eso, en el Antiguo Testamento están estos libros, Salmos, en Génesis, libros históricos, libros de sabiduría, libros proféticos, pistas, donde el Señor estaba ya anunciando que iba a enviar un Salvador. La circunstancia, la ciudad en que iban a nacer, el pueblo, y bueno, todo lo que iba a acontecer, no solo con su nacimiento, sino también con su sacrificio, con su muerte en la cruz. O sea, que todo eso estaba ya planificado. Y todo eso se cumplió, hermanos, a cabalidad. Y lo que falta por cumplirse se va a cumplir a cabalidad como lo ha establecido el Señor. Dice en Lucas capítulo 1 y versículo 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Cuando dice al sexto mes, se refiere al sexto mes del embarazo de Elizabeth, que estaba esperando a Juan el Bautista. O sea, no lo envió en el cuarto mes, no lo envió en el quinto mes, ni en el séptimo. Dios en su soberanía lo envió al sexto mes. Versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí vemos Dios enviando a su ángel a anunciar a María el nacimiento del Señor Jesús y que ya estaba embarazada. No era que iba a estar en el futuro, ya estaba concibiendo, ya estaba. Pero por otro lado, Dios tiene que hablar con el esposo. Y dice en Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En esta narrativa estaba el plan de Dios de que Jesús iba a nacer de este matrimonio, pero no les había dicho. Y cuando José se da cuenta que María está embarazada, dice, bueno, y él no la iba a acusar, no la iba a difamar, pero sí la iba a dejar, o sea, no iba a seguir en ese plan de unirse con ella, porque desde su perspectiva humana ella había sido infiel. Y es interesante porque eso pasa cuando ella regresa de Judea, que había ido a visitar a Elizabeth.
Pero viendo Dios que José quería dejarla ya, porque José no lo había expresado a nadie, solo era un pensamiento. Dice versículo 20, y pensando él en esto. O sea, José estaba pensando en no seguir sus planes de casarse con María y tenía bien justificada la razón para no hacerlo. Él estaba pensando, pero Dios lee nuestros pensamientos y conoce nuestras intenciones. Entonces Dios entra en el sueño de José y hace que José sueñe con un ángel. Y el ángel le habla y le explica. Y es tan convincente el sueño que cuando José se despierta, ¿qué dice? Hizo como el ángel le había mandado y recibió a su mujer. Después de ese sueño, José no dudó en hacer la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 2 y versículo 1, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí tenemos otros personajes de ese momento del nacimiento, solo que acá aclara el autor que no fue en el pesebre como nosotros ponemos a los magos junto con los pastores, sino que ya el niño estaba en una casa. No sabemos si en Belén o en una casa en Jerusalén. Bueno, sí en Belén, pero ya no estaban como en el pesebre, sino que ya estaba en una casa. No se menciona a José. Quizás José andaba haciendo alguna chambita, no sabemos, pero dice que vieron al niño con su madre y lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, regalos, oro, incienso y mirra. Y el plan era que estos magos iban a volver a Herodes a decirle dónde habían encontrado al niño. Pero de nuevo, a través de sueños, de nuevo podemos ver, hermanos, acá, que los magos tienen la intención de ir a Herodes, como ellos se habían comprometido con Herodes. Pero en el plan de Dios no estaba eso. Entonces Dios se revela a estos hombres a través de sueños, como lo hizo con José, el padre de Jesús, el esposo de María. Y a través de sueños Dios le dice, no vuelvan a Herodes, regresen a su tierra por otro camino. Y aquí vemos la intervención de Dios en forma directa con María, pero desde más atrás con Juan el Bautista, perdón, con Zacarías, que era el papá de Juan el Bautista cuando se le aparece en el templo. Después con María a través de un ángel. Después a José a través de un sueño. Después a los pastores a través de ángeles. A los magos a través de sueños. Entonces, lo que vemos en estos relatos bíblicos, hermano, es la intervención permanente de Dios en los acontecimientos para que se ejecute su plan, se ejecute su voluntad, así como escribió el apóstol Pablo en Gálatas, en el tiempo preciso, en el tiempo que Dios había determinado, nació el Señor Jesucristo y fue moviendo todas las piezas para que se vaya cumpliendo su plan.
para que se vaya cumpliendo su voluntad. Dios había elegido a José y a María ya desde antes de la fundación del mundo. Era un matrimonio de campesinos que vivían en Nazaret. Ellos no vivían en Belén, vivían en Nazaret, o sea, eran de Belén, pero como uno sucede hoy en día, uno nace en un lugar, después por trabajo se va a otro lugar y de ahí a otro y uno termina en el lugar menos pensado. José y María eran de Belén, pero vivían en Nazaret. Eran de Judea, pero vivían en la provincia de Galilea. Él se dedicaba quizás a la carpintería, a la albañilería, o sea, era un hombre así pobre de un oficio, y ella era una muchacha joven, él era mucho mayor que él, y Dios los elige a ellos. Podría haber elegido, como para Juan el Bautista, un matrimonio de donde él era sacerdote, o un fariseo, o un escriba, alguien bien preparado en la palabra de Dios, pero Dios en su soberanía elige a José y elige a una adolescente. Y nunca lo vamos a entender. Si nosotros fuéramos Dios, hubiéramos elegido otra pareja, pero en su soberanía Dios eligió a José y María. Dios eligió a los pastores para darle las buenas noticias. Podría haberse mandado a los ángeles al templo, a los sacerdotes, al Sanedrín, pero no. Dios en su soberanía de nuevo elige pastores, gente pobre, para darle la noticia. Y Dios también elige a los magos. Los magos no tenemos que confundirnos pensando que eran hombres que hacían magia, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado, no eran como los magos que conocemos hoy que salen en la televisión con galera y que cortan con un serrucho a una mujer. No son esos magos. La palabra mago viene del idioma persa que se debe traducir como sacerdotes. Hoy lo compararíamos con científicos, con astrónomos, con matemáticos, con filósofos. Por ejemplo, en el libro de Daniel encontramos que estos sabios estaban preparados en varios idiomas y en la ciencia, a tal punto que servían a los reyes y príncipes de esos reinos. Eran hombres que estaban acostumbrados a trabajar con gente, con reyes, con príncipes, con generales, con sacerdotes. Estaban acostumbrados a estar en los círculos de poder. Ellos estudiaban las estrellas, estudiaban los libros de esa época, estudiaban los fenómenos naturales. O sea, a estos magos que nosotros vemos ahí en la historia, eran más o menos personajes como Daniel y sus amigos. Eran sabios. Y a ellos, en su soberanía, Dios se reveló, Dios se manifestó. Dice Hebreo en el capítulo 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios no tiene un solo lenguaje, hermano. Dios habla de muchas formas a cada uno en su soberanía, en su misericordia, en el idioma. Y cuando me refiero a idioma, no me refiero al inglés, al español, al italiano, no, sino me refiero en el idioma que nosotros podemos entender. Por ejemplo, ¿cómo se convirtió Simón Pedro en la pesca milagrosa? Porque era lo que él conocía. Él había visto muchos milagros, hasta le sanó la suegra. Pero ahí no se convirtió Simón Pedro. ¿Cuándo se convirtió? Cuando Jesús le dijo echar la red a la derecha. Y cuando él no pudo sacar por la cantidad de peces, porque él le dijo, Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos pescado. Como diciendo, esto es imposible. Y cuando él va a sacar la red y no puede, dice que cae de rodillas. Y le dice, Señor, aléjate de mí que soy hombre pecador. Dios le habló a él a través de ese milagro. Los otros milagros que Pedro vio no le hizo ni frío ni calor. Pero con el apóstol Pablo fue diferente.
Al apóstol Pablo el Señor lo tuvo que botar del caballo y decirle, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué dijo él? ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí se convirtió. Y así podemos ir relatando la conversión de cada uno de nosotros y fue diferente. ¿Por qué? Porque el Señor nos habló diferente a cada uno de nosotros. A los sabios de Oriente, ¿cómo les habló el Señor? A través del cielo, a través de las estrellas. Ellos entendían las señales del cielo, estudiaban. Y Dios le debe haber hablado a ellos cuando probablemente María estaba como en la mitad de su embarazo, o quizás antes del embarazo, porque fue un viaje como de 1500 kilómetros y no era en tren, ni en avión, ni en carro. Era un viaje largo, costosísimo. No cualquier pobre podía hacer ese viaje, así que esta gente era de dinero, tenía sus recursos económicos y tuvieron que hacer los preparativos para ese largo viaje. ¿Y Dios cómo les habló a ellos? Por medio de una estrella. ¿Qué dice la palabra? Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo habló a José? A través de sueños. ¿Cómo habló a María? A través de la visita de un ángel. Por medio de ángeles y de un coro de ángeles. En el orden de los acontecimientos, nosotros tenemos el compromiso, comienza la historia con el compromiso de José y de María. Todavía no la boda, el compromiso. El compromiso de una pareja, hermano, es un hecho cotidiano, natural. Hace poco, en diciembre, tuvimos como 4 o 6 bodas acá en el campamento, la gente alegre. O sea, es un hecho humano y natural. No encontramos nada sobrenatural de pronto en un matrimonio. Pero el matrimonio de José y María era sobrenatural. Dios ya los había elegido para ser los padres adoptivos de Jesús. Un ángel anuncia a María que fue elegida por Dios para concebir al Salvador. Eso es un hecho 100% sobrenatural. Ya que aparezca un ángel y hable con uno, no es algo que pasa todos los días, hermano. No es algo que cotidiano, es algo sobrenatural. En tercer lugar, María visita a Elizabeth y regresa con un embarazo de 3 meses. Y aquí tenemos un hecho natural y un hecho sobrenatural. Porque ir a visitar a una prima es algo natural. Pero volver embarazada sin haber tenido una relación con un hombre es un hecho sobrenatural. José se da cuenta del embarazo de María y piensa dejarla en secreto, o sea, no consumar el matrimonio. Es un hecho normal. O sea, en general, cualquier hombre, si descubre que su prometida está embarazada y no es de él, ya no quiere seguir con la boda. Pero ahí aparece un ángel en sueño y le dice que se case con María, porque lo que está en ella es fruto del Espíritu Santo. Y entonces aquí ahora tenemos un hecho sobrenatural. Unos días antes del nacimiento, César Augusto, que era el emperador romano que vivía en Roma, miles de kilómetros de Nazaret,
decreta que todos los habitantes del imperio, desde España hasta Medio Oriente, debían ser censados. Así que José y María tienen que emprender el viaje de Nazaret a Belén, donde ellos estaban empadronados. Debían recorrer caminando una distancia de más o menos 120 kilómetros. Hermano, acá tenemos un hecho natural y sobrenatural. Porque César Augusto, el emperador, da un decreto porque él quería saber qué población tenía el Imperio Romano. Cuánto había en cada ciudad. Lo mismo se hacen hoy los gobiernos cada 10 años, más o menos en cada país. Cada 10 años se hace un censo nacional para ver cuánto la población, cómo han crecido las ciudades, las edades, los hombres, las mujeres, las religiones que practican, etcétera, etcétera. O sea, no es algo nuevo. Y yo me imagino a José y a María embarazada, y leen este decreto. Si yo hubiera sido José, me hubiera molestado mucho. Porque ¿cómo vamos a viajar ahora 120 kilómetros con mi esposa embarazada? Entonces hubiera ido al gobernador y hablar con el gobernador y decirle, mire, ¿cómo podemos hacer esto? Porque mi esposa está embarazada, no tengo dinero, es un viaje largo, costoso, cansado. Y el hombre me hubiera dicho, mire, es la orden del rey y no hay para dónde. Ahí vea usted cómo llega. Y yo, mordiéndome la lengua quizás para no mandarle un insulto, le diría a María, ni modo María, vamos, porque esta gente no entiende de razones, no tienen sentimientos, a ellos no les importa de nosotros, ellos están cómodos allá en Roma y mandan esto y uno tiene trabajo pendiente y tiene esto y tiene lo otro, pero ni modo, hay que hacer la cuarentena, perdón, hay que ir a tal lugar. Y así son las órdenes de los gobernantes, a veces injustas, a veces incomprensibles. Cuando ellos llegan a Belén, todos los lugares de hospedaje están llenos. Así que lo único que consiguen es un establo para pasar la noche. Y en este establo, hermano, es un hecho natural y a la vez sobrenatural. Porque bueno, a veces uno va a otra ciudad y a mí me ha tocado que uno viaja a otra ciudad y busca hoteles y no hay. Más si un feriado, un fin de semana, no se consigue una cama, no se consigue una habitación. Y eso le pasó a José y María, pero es algo natural que pasa cuando hay mucha gente viajando. Pero ¿qué es lo sobrenatural de esto? Que Dios no quería que ellos se queden en un hotel, hermano. El plan de Dios era que se queden hospedados en un establo. Punto. Y yo me imagino que José, como hubiéramos hecho nosotros, hubiéramos buscado un lugar más cómodo para nuestra esposa. Pero miren, hasta el día de hoy podría seguir buscando y no iba a encontrar, porque el plan de Dios era que su hijo naciera en un establo. Simultáneamente, fuera de Belén, había unos pastores cuidando el rebaño durante esa noche. Y Dios decide invitarlos a ser testigos del nacimiento de su hijo. Y Dios no tiene la mejor idea que darles un gran susto. En medio de la noche, aquellos pastores tranquilos, quizás alrededor de alguna fogata, aparece un ángel. Y sí se asustaron, porque el ángel les dijo, no tengan miedo. No tengan miedo porque les traigo buenas noticias.
que hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Y después se abren los cielos y un coro de ángeles alabando a Dios. Bueno, todo esto es un hecho natural, porque era normal que los pastores vayan y estén cuidando su rebaño durante la noche. Lo sobrenatural eran los ángeles, el ángel primero y el coro de ángeles después. Hermano, podríamos seguir días y días viendo muchos acontecimientos y cómo cada acontecimiento va encajando en el plan de Dios. Dice la palabra que 8 días después José y María llevan al niño al templo para ofrecer lo que ellos tenían que ofrecer. Y ahí tienen 2 encuentros, uno con Simón y otro con Ana. ¿Y quién les reveló a ellos quién era Jesús? El Espíritu Santo. No nos aclara el texto si fue un ángel, un sueño. No. El Espíritu los movió, tanto a Simón como a Ana, para adorar también en el templo al Señor. Eso fue 8 días después del nacimiento del Señor. Los últimos en llegar fueron los magos, aunque fueron los primeros en salir. Si ustedes recuerdan, ellos salieron primero. Si no, no llegaban. Fueron los primeros en salir, pero fueron los últimos en llegar. Aproximadamente no sabemos cuánto demoraban en meses en llegar, pero se enteraron. ¿Cómo se enteraron? Por una estrella. Un hecho natural porque nosotros vemos el cielo y siempre hay estrellas. Pero hay un hecho sobrenatural porque había una estrella que era diferente. Dios protegió el regreso de los magos de una manera sobrenatural. Y Dios protegió a la familia de Jesús también de una forma sobrenatural. Hermanos, Dios estuvo presente en cada detalle del nacimiento del Señor, sea un hecho natural o sea un hecho sobrenatural, pero ambos estaban bajo el control de Dios. Hermanos, nosotros estamos en las manos de Dios. Y no hay hecho natural o sobrenatural que no esté bajo el control de Dios. La pandemia del coronavirus no se le escapó a Dios. No sabemos si fue algo natural o fue manipulación humana. Nunca lo vamos a saber. Pero una cosa sí sabemos, que está bajo el control de Dios. Los huracanes son erráticos. Aunque hay cierto grado de previsibilidad, como vemos en los mapas, pero de pronto el huracán se va para el norte, se va para el centro, se va para el sur. Son erráticos, pero no están fuera del control del Señor. Para nosotros son erráticos, no para Dios. En el marco grande de la historia, Dios da libertad al ser humano para que tome sus decisiones. Pero esas decisiones no afectarán el plan establecido por Dios. Hay un principio de la creación y hay un final que nosotros tenemos revelado en Apocalipsis. Entre ese principio y ese final, los hombres tenemos libertad. Tenemos libertad para tomar nuestras acciones, pero no importa las acciones que tomemos, siempre vamos a terminar en el final que Dios ya estableció. Y eso tenemos que tener la certeza y la seguridad. Por eso el apóstol Juan escribe el Apocalipsis. Dios lo inspira porque ellos estaban viviendo, hermano, en una época de tanta persecución que parecía que el plan de Dios estaba desbaratando. Y para nada.
El plan de Dios nunca se desbarata, no importa lo que haga el ser humano, en la libertad que Dios le ha concedido, pero siempre se va a cumplir la voluntad de Dios, por las buenas o por las malas, pero siempre se va a cumplir el plan de Dios. Un ejemplo muy concreto es lo de Jonás. Dios envió a Jonás a Nínive y Jonás tomó el barco para otra dirección. ¿Y dónde terminó Jonás? En Nínive. En Nínive, donde Dios quería que esté predicando. Dios se podría haber tomado el trabajo de buscar otro profeta, pero no, Dios quiso que fuera Jonás. Y fue Jonás y predicó, y la gente se arrepintió y se salvó. Entonces, en ese marco cósmico, cada uno de nosotros, hermanos, también jugamos un papel. Y cada uno de nosotros, Dios nos usa. Y puede ser que nos demos cuenta o puede ser que no nos demos cuenta. Pero Dios nos va a estar usando para completar su plan, para hacer su plan. Lo que nosotros debemos estar seguros es que Dios está en el control. En Mateo, capítulo 10, versículo 28 al 31, el Señor Jesús dice a sus discípulos: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y les pregunta, una pregunta retórica: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En estas oraciones que dice el Señor, ¿qué nos están diciendo? No tengan miedo, no tengan miedo, porque todo está bajo el control del Padre. Los cabellos, los pajarillos, todo está bajo el control de Dios. Desde una gota de agua hasta todo el universo. Hermanos, Dios tiene el control sobre las estrellas y usó una estrella para guiar a aquellos magos de Oriente. Dios tiene el control sobre el mar y abrió el mar Rojo para que pase su pueblo. Dios tiene el control sobre los cielos, sobre los ríos, sobre los reyes y sobre los príncipes, sobre nuestras vidas. Aún un ave no cae a tierra sin que escape al conocimiento del Padre. Así que la naturaleza le obedece y los gobernantes también están bajo el control de Dios, aunque muchas veces van en contra de la voluntad de Dios, al final no se salen con la suya. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener bien claro que Dios nos habla por su palabra, pero también por la naturaleza y por la circunstancia. A veces la naturaleza es cruel, a veces las circunstancias adversas, como en el caso de José, en el caso de Daniel, en el caso de Job, en el caso de Pedro, en el caso de Pablo, en el caso de Juan. Y ahí en Hebreo podemos ver los héroes de la fe, que la vida para ella no fue fácil, fue adversa la circunstancia que le tocó vivir a cada uno de ellos. Pero ojo, en eso también Dios tenía el control. Aún en los momentos más oscuros y más adversos que nosotros podamos estar viviendo, Dios tiene el control. Y el apóstol Pablo lo aprendió muy bien. Por eso él escribe en Romanos 8, 28 al 32. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan
a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermanos, para el 2021 no les predico prosperidad ni catástrofe, solamente una cosa: Dios está en el control. Dios está en el control. Y todo lo que sucede, ¿verdad? Y nos suceda a nosotros como hijos de Dios, es para nuestro propio bien, pero nuestro propio bien espiritual. Como dice Pablo, sea que vivimos, para Él vivimos, sea que morimos, para Él morimos, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y a la Iglesia del Señor en Honduras.